Muy buenas a todos pilotos de YouTube, ¿cómo están? Citizen Tech, ¿quién les habla? Como les he dicho algunos videos atrás, he renovado el equipo y dije por qué no probar qué tal va el rendimiento de Vulkan y DirectX, así que bueno, de eso trata el video de hoy. Mirá, ¿estás listo? Dale, vamos. Bueno, primero déjame comentarte con qué equipo estoy corriendo Star Citizen en este video, ya que quiero hacer dos partes, siendo que en esta primera parte voy a probar la PC más nueva y luego, bueno, la PC más antigua para que veamos la performance de Star Citizen en uno y otro equipo. En este caso las especificaciones del equipo, bueno, cuenta con un mother Asus B650EF, un procesador Ryzen 7900 X3D, 40 GB de RAM, una RTX 3080, 4 discos NVMe donde uno está dedicado exclusivamente a Star Citizen. Para refrigerar este Ryzen utilizo lo mismo que utilizaba para refrigerar el viejo 9900K de Intel. Estoy hablando de un radiador de 360 milímetros Thermaltake. El gabinete, bueno, es un Corsair 570X del cual estoy enamorado desde el día que lo compré hace ya, bueno, bastante tiempo. Es una belleza sin dudas, quizás menos ventilado que el Corsair 5000, si este que estás viendo ahora, que es el otro equipo. Bueno, pero igual no hay problemas de temperatura en el 570X con la cantidad de coolers que tiene. Este segundo equipo que estás viendo, bueno, voy a hacer las mismas pruebas en otro video. Por si te sirve, si tenés una RTX 3070, un i7 11700K, también, bueno, obviamente tiene un disco NVMe dedicado a Star Citizen. Bueno, ya veremos más adelante cómo rinde si es que te sirve de día. Ahora, adentrándonos un poco más en el video de hoy, déjame decirte que cuando se trata de rendimiento en los videojuegos, a menudo se asume que las tecnologías más recientes y avanzadas siempre ofrecerán los mejores resultados. Sin embargo, bueno, en el caso de Star Citizen, un juego ambicioso y tecnológicamente exigente como ya sabemos, las cosas no son tan sencillas como parecen. A pesar de que Vulkan, la API gráfica de nueva generación, debería superar con creces a DirectX 11 en cuanto a los términos de rendimiento, en la actualidad, al menos en mi caso particular y como ya van a ver, DirectX 11 sigue rindiendo mejor en Star Citizen. Esta situación aparentemente contradictoria se debe a varios factores. En primer lugar, la implementación de Vulkan en Star Citizen aún no está completa, hay que aclararlo, lo que podría explicar que, bueno, su rendimiento sea inferior en ciertos momentos en comparación con DirectX 11 y además, bueno, se debe tener en cuenta el estado también del servidor al que uno se conecta, ya que puede tener un impacto significativamente negativo en cuanto al rendimiento general del juego, como vas a ver luego. Sin embargo, a medida que Vulkan y DirectX 12 se vayan mejorando y se implementen por completo, se espera que ofrezcan beneficios sustanciales en términos de rendimiento y eficiencia. Estas API modernas están diseñadas para aprovechar al máximo el hardware actual, lo que puede traducirse en una mayor tasa de fotogramas por segundo, tiempos de carga mucho más rápidos y una mejor utilización de los recursos del sistema. Otro aspecto importante a considerar es el upscaling y las tecnologías como DLSS de Nvidia y FSR de AMD. Estas técnicas permiten renderizar juegos a resoluciones más bajas y luego utilizar algoritmos de inteligencia artificial para aumentar la resolución final, ofreciendo de esta manera una calidad de imagen similar a la de una resolución nativa más alta, pero con un costo de rendimiento mucho menor. Cuando estas tecnologías se implementen por completo, que estén más avanzadas y pulidas, bueno, podrán permitirle a los jugadores disfrutar de una experiencia visual impresionante sin sacrificar demasiado el rendimiento. Digamos que actualmente o en ciertos momentos esto varía bastante en Star Citizen. DirectX 11 puede a veces rendir mejor que Vulkan, aunque bueno, sabemos que esta situación es temporal. A medida que las nuevas tecnologías vayan madurando y se implementen por completo, es probable que veamos mejoras significativas en el rendimiento y la calidad visual del juego.
Ahora sí, los dejo con algunas imágenes que tomé para que vean el rendimiento de uno y otro, siempre corriendo en el mismo servidor, vale aclararlo, así que bueno, veamos cómo fue.
Como observaste en las últimas imágenes, el rendimiento con Vulkan no fue el mejor, podría decirse que casi rozó el desastre, pero debo ser sincero, esto no siempre es así, por lo que bueno, decidí salir del juego, buscar otro servidor y como estás viendo, los números cambiaron un poco. Recordá que siempre utilicé una resolución de 1440p, así que como ves y como te dije al principio, muchas de estas pruebas tenés que tomarlas digamos con pinzas, ya que siempre dependerá de cómo se ha despertado la instancia o el servidor ese día, cuán lleno de porquerías se encuentra al momento de que te conectas o cuánto tiempo de actividad tiene. También, como estás viendo ahora mismo, el cambio de resolución o alguna otra configuración no es que te haga ganar muchos FPS más. Digamos que en Star Citizen hay mucha leyenda dando vueltas, algunas con más certezas que otras, pero lo cierto es que ya sea de un lado u otro, usando DirectX o Vulkan, aplicando DLSS o FSR, jugando a 2K, jugando a 1080, siempre dependerá del estado del servidor. Este de momento será quien dictamine qué tan fluido te va a correr el juego, lógicamente corriendo el juego con un equipo a la altura del mismo, con una PC que cumpla básicamente los mínimos requerimientos. Por este motivo, entre otros, es que obviamente se espera con muchas expectativas la malla de servidores, el server meshing, la que una vez completada podría ayudar a aliviar la carga en los servidores individuales, lo que de forma proporcional debería resultar en un mejor rendimiento, como también una experiencia de juego más fluida para todos los jugadores. Bueno, espero que esto les haya servido, estaría bueno que compartan su experiencia ahí en los comentarios, comentando, valga la redundancia, el equipo que tienen y cómo les va, cómo les funciona el juego, para que también otros jugadores puedan tener, bueno, algunas otras referencias. Como siempre les digo, ya sabés que si este video te gustó, te sirvió y te informó, bueno, podés aportar, dejar ese enorme, épico, grandioso like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo, ¿por qué no? Y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperás? Suscríbete y forma parte de esta familia que sigue creciendo poco a poco, video a video, como suelo decirles siempre. Ahora sí, tiempo de partir, tiempo de encender motores, siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.